Devocional 3 de mayo, Isaías 40, 29, 31, tu fuerza. Aún así, ¿siente a veces que los problemas lo están llevando al límite de sus fuerzas? Si ese es el caso, usted no es el único. La Biblia habla de algunos siervos fieles del pasado que pensaron que no podían seguir adelante, pero no se rindieron, sino que le pidieron fuerzas al Señor, y Él no los defraudó, pues da poder al cansado. Por desgracia, algunos siervos de Dios de la actualidad han pensado que lo mejor para afrontar las dificultades es descansar un poco de la verdad, como si las actividades cristianas fueran una carga en vez de una bendición. Por ello, dejan de leer la Biblia, dejan de ir a las reuniones, dejan de dar testimonio, justo lo que el enemigo desea. El enemigo sabe bien que estar muy ocupados en la actividad cristiana nos fortalece, y él no quiere que estemos fuertes. Por eso cuando a usted le parezca que está agotado física y emocionalmente, no se aleje de Dios. Al contrario, acérquese a Él más que nunca. Recuerde que la Biblia dice, Él los hará firmes, Él los hará fuertes. Servir a Dios produce mucho gozo. Jesús le dijo a sus discípulos, tomen sobre sí mi yugo, y añadió, hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Qué ciertas son estas palabras. A veces estamos agotados cuando vamos a las reuniones, pero ¿verdad que cuando regresamos a casa nos sentimos con más fuerzas y mejor preparados para soportar los problemas? No hay duda de que el yugo de Jesús es suave, fácil de llevar. Aquellos que son orgullosos y tienen confianza en su propia sabiduría y en sus propias fuerzas no recibirán de las fuerzas de Dios. Dios no se cansa, pero sí da fuerzas al cansado. No le falta fuerza, pero sí refuerza a los impotentes. Las Escrituras hablan una y otra vez del corazón cariñoso de Dios hacia los vulnerables. Si se puede decir que Dios pierde la paciencia, sería con aquellos que parecen fuertes y autosuficientes. Estas personas son más aptas a poner su fe en su propia fuerza que en la fuerza de Dios. Tienden hacia el narcisismo, a concentrarse en sus propias preocupaciones sin considerar a Dios ni al prójimo. Pero los impotentes, los que se cansan, están más dispuestos a acercarse a Dios de rodillas, están más dispuestos a reconocer que necesitan la ayuda de Dios. Habiendo sufrido ellos mismos, es más probable que entiendan mejor el sufrimiento del prójimo. En las Escrituras entonces Dios muestra una preferencia clara por los impotentes, por los que se cansan. Siempre está dispuesto a ayudar a estas personas y a darle la fuerza que tanto necesitan. Aún la gente más fuerte se cansa por momentos, pero el poder y la fuerza de Dios nunca disminuyen. Nunca está demasiado cansado ni ocupado para ayudarnos a escuchar o escucharnos. Su fuerza es su fuente de fortaleza. Cuando sientas que todo en la vida lo aplasta y no puede dar un paso más, recuerde que puede clamar a Dios para que renueve sus fuerzas. Nos sorprende pensar que los pequeños se fatiguen, porque siempre parece haber una relación inversa entre la edad y la energía. Niños pequeños siempre se están moviendo. Es mucho trabajo andar detrás de un niño pequeño, pero los niños pequeños también se cansan y se fatigan. A veces ocurre tan rápidamente que es como estar mirando una película en cámara lenta. Primero el niño está activo, el niño empieza a sentirse molesto, el niño quiere acurrucarse y chupar el dedo, entonces el niño se duerme profundamente, se fatiga. Pero Dios nos recuerda que hasta hombres y mujeres en su edad más fuerte se cansan y se fatigan. El punto es que nosotros, aún en nuestro mejor momento, tenemos fuerza y energía limitadas. El profeta nos quiere recordar antes de decirnos cómo podemos renovar nuestra fuerza. Sin importar nuestras habilidades y aptitudes, hay un límite para lo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Esa es una lección que todos debemos aprender. Pensemos en Pablo. Aunque era un hombre capaz, no podía hacer todo lo que quería. Cuando le expresó a Dios sus inquietudes, éste le respondió, mi poder está perfeccionándose en la debilidad. Pablo captó la idea y dijo, cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿A qué se refería? Pablo comprendía que no podía hacer mucho sin una ayuda superior. El Espíritu Santo de Dios podía darle fuerzas cuando se sintiera débil. Y no solo eso, también podía capacitarlo para hacer cosas que jamás lograría por sí mismo. Igual nos ocurre a nosotros. No hay duda de que seremos fuertes gracias al poder de Dios. David sintió muchas veces el poder del Espíritu Santo de Dios. Escribió, por ti o con tu ayuda puedo correr contra una partida merodeadora. O por mi Dios puedo trepar un muro. Algunos problemas son como muros que no podemos superar nosotros solos. Necesitamos que Dios nos ayude. Todos aquellos que se veían a sí mismos como fuertes eran en realidad débiles. La fuerza de Dios está reservada para aquellos que saben que están cansados y saben que no tienen ninguna fuerza.
Cuando las águilas se elevan y planean largas distancias, no lo hacen solo con las propias fuerzas. Las corrientes de aire caliente les dan el impulso que necesitan y les permiten ahorrar energías. Así que cuando tenga una situación difícil, recuerde a las águilas. Suplíquele a Dios que le dé el impulso que necesita mediante el Espíritu Santo y recuerde que puede pedírselo siempre que lo necesite, 24 horas al día. Qué hermoso. Siempre podemos ir al Señor. Pensemos en una situación que tal vez haga necesario que le pidamos mucha ayuda a Dios cuando tenemos diferencias con el prójimo. ¿Por qué puede ocurrir esto? Las diferencias entre personas se producen porque todos somos imperfectos. Por eso habrá ocasiones en las que otros hagan o digan cosas que nos irriten y ocasiones en las que nosotros los molestemos a ellos. Esto puede llegar a ser una auténtica prueba. Como en otros casos, Dios permite que demostremos nuestra lealtad y aprendamos a trabajar en unidad con siervos suyos dedicados a lo que ama a pesar de sus imperfecciones. Dios no impide que sus siervos sufran pruebas, como nos enseña la vida de José. A Dios sin duda le dolió ver el maltrato que sufría su amigo José, un hombre justo, pero no intervino, y tampoco lo hizo cuando más tarde lo acusaron de intentar violar a la esposa de Potifar y lo metieron en prisión. ¿Pero abandonó Dios a José? Claro que no. La Biblia dice que Dios hacía que tuviera éxito en todo. Los que dependen en sus propias fuerzas tienen recursos limitados. Los que esperan al Señor, los que mantienen su fe ante la adversidad, tienen acceso a infinitos recursos. Entonces podríamos decir que los que esperan al Señor encontrarán que su energía se renueva cuando Dios les permite cambiar algo que es su debilidad por algo de la fuerza del Señor. Correr y caminar son parecidos. Ambos nos impulsan por la tierra y ambos nos cansan. Correr nos cansa antes de andar, pero ambos resultan en lo mismo, cansancio. Pero aquellos que esperan al Señor correrán y caminarán con esa fuerza que se renueva. El Señor les hará posible ir más lejos de donde su energía natural les permita llegar. Isaías nos muestra 3 grados o niveles de poder, y algunos los han comparado con las 3 etapas de crecimiento cristiano. Estas 3 etapas de crecimiento son: el joven creyente levantará alas como las águilas, el creyente adulto correrá y el creyente maduro caminará. Si usted va a caminar con Dios a través de este mundo, Él le va a dar a usted la fuerza, cualquiera que sea su condición. Si usted necesita fuerza para caminar, Él se la dará. Si usted necesita fuerza para volar, para remontar el vuelo, Él también se la dará. ¿Cómo recibimos estas fuerzas del Señor? Las recibimos mientras esperamos en Él. La idea detrás de esperar en Dios no es la de sentarnos de forma pasiva sin hacer nada mientras esperamos que Dios haga algo. Si Dios nos da fuerza, ¿por qué no esperamos que éstas lleguen como si Él las derramara en nosotros mientras nos sentamos pasivamente sin hacer nada? No, eso no es. Él nos las da mientras lo estamos buscando y dependemos de Él en lugar de nuestras propias fuerzas. Si somos débiles, es porque no estamos esperando en Dios. También se nos dice que tendremos nuevas fuerzas. Son fuerzas como las que tuvimos cuando recién vinimos al Señor en cansancio y no en fuerza. Entonces esa misma fuerza es renovada mientras esperamos en el Señor. Renovar es desde un significado básico cambiar, significa que ponernos algo nuevo, entonces sería el seguir poniéndonos una nueva fuerza. La medida de la fuerza que el Señor nos da, esa fuerza para volar por encima de todo, el propósito de la fuerza que el Señor nos da, la fuerza para seguir avanzando y progresar para Él. No es una fuerza para presumir, sino una fuerza para continuar en Él. Cansado y fatigado significa fracasar a través de la pérdida de la fuerza propia. Flaquean significa agotamiento debido a las dificultades de la vida. Si estamos agotados por cualquiera de las 2 razones, Dios está aquí para darnos fuerza. Si esperamos en Él, Isaías nos dice que primero tenemos que reconocer que volamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Después nos colocamos en nuestras posiciones para correr la carrera. Entonces estamos en un buen lugar para caminar y andar en Él. Esperar en Dios es saber que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de las confusiones y dificultades de la vida. Significa también confiar en Dios. Esto nos ayuda a estar preparados para cuando Él nos hable. Entonces seremos pacientes cuando nos pida que esperemos el cumplimiento de las promesas que se encuentran en su palabra. No importa lo fuerte e independiente que podamos ser, no podemos lograrlo solos. A menudo Dios tiene que llevarnos al lugar donde nosotros tenemos que dejar de intentar regresar a Él y decir: Dios, yo no puedo hacerlo por mi cuenta, voy a esperar en ti, Señor. Dios está esperando por esas palabras, pero a menudo no lo decimos hasta que hayamos agotado nuestras propias ideas sin resultados.
Tenemos que aprender a no ser impacientes, pero esperar en Dios, porque es solo en esperar que encontraremos las promesas de Dios. Cuanto más tiempo vive un verdadero creyente, más se da cuenta de que todo está en las manos de Dios. Cuando una persona es joven, ya sea en edad o en un caminar cristiano, son más proclives a tratar de resolver todo dentro de su propia capacidad. Entonces, después de muchos años de pruebas y problemas, empiezan a echar un vistazo de lo que realmente significa vivir por fe y confiar en Dios. Esperar en el Señor requiere la verdadera fe, y aquellos que confían en Él tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor requiere a veces pasar por el fuego y seguir confiando que Dios nos llevará a través de esas dificultades y luego levantaremos alas como las águilas. Esperar en el Señor requiere tener confianza en lo que esperamos y saber que Dios cuidará de nosotros, y luego correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Al igual que aguiluchos en su nido, no pueden hacer nada sino esperar hasta que el águila madre regrese a su nido para llevar los alimentos necesarios, bebida o cualquier otra cosa que es necesaria para mantener los pichones vivos. Tenemos que permanecer en el nido y confiar que Dios nos traerá lo que necesitamos. Y luego debemos aceptar lo que viene, porque sabemos que es para nuestro propio bien. Es difícil alzar o subir más arriba si tratamos de ir antes de nuestro tiempo. Ese periodo de esperar en Dios es una necesidad. Siempre es mejor para elevarse bajo la sombra del Omnipotente, cuando Él nos cubre con sus plumas debajo de sus alas mientras confiamos en Él. La razón por la que muchos cristianos no pasan las pruebas de fuego de su fe es que muchos están en bancarrota espiritual. Cuando vienen las pruebas no hay fe y confianza en Dios para sacar fuerzas de por qué. No hemos pasado tiempo orando, no hemos pasado tiempo estudiando, no hemos ayunado y no hemos esperado en el Señor. Observe lo que sucede cuando esperamos en el Señor. Dios dice que Él renueva nuestra fuerza. Vamos a empezar a volar como el águila. Nosotros correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Al igual que el águila madre no se olvida a volver al nido, Jesús tampoco nos olvida. Como el águila madre está siempre recolectando y preparando de una manera para sus pequeñuelos aguiluchos, de la misma manera Jesús, el buen pastor, está cuidando de su rebaño, de cada una de sus ovejas. Tenemos que esperar en el Señor y poner nuestra fe y confianza en Él, y Él va a permitir que nuestro espíritu se eleve por encima de este mundo. Él levantará nuestro espíritu en alas de águila y nos fortaleceremos para todo lo que nos espera. Solamente esperando pacientemente y poniendo nuestra fe en Dios y confiando en Él completamente tendremos nuestras fuerzas renovadas. Pero a veces la gente cree que pacientemente es sentarse y no hacer nada. Y cuando el Señor habla de pacientemente, es meternos en la oración, tomarnos de la palabra del Señor y dar testimonio de Él. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Como un hijo del Dios Altísimo debemos mirar al cielo, porque nuestro Padre ve nuestra necesidad y nuestra respuesta ya está en camino. Al igual que el ángel le dijo a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso. Porque el ángel le dijo a Daniel desde el primer día que dispuso su corazón. El problema de muchos es que no han dispuesto el corazón. Por eso en Dios solamente reposa mi alma, porque Él viene y de Él viene mi esperanza. ¿Estás cansado de estar cansado? ¿Identificas en tu vida los cansancios? ¿Sabes esperar? ¿Eres una persona paciente? ¿En tu relación con Dios sabes esperar y confiar? Todo esto deberíamos preguntarnos, porque a veces sentimos que nuestras fuerzas se acaban. A veces nos sentimos agotados. A veces nos sentimos como Noé construyendo una barca en medio de un monte. Pero sabemos a quién tenemos que ir. Sabemos a dónde es nuestra fuente. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque muchas veces nos hemos sentido así, cansados, agotados. Muchas veces nos hemos sentido que estamos luchando contra todo y contra nada. Pero sabemos, Señor, en quien hemos confiado y sabemos que podemos tomarnos de tu mano, que el amor de tu Hijo nos fortalece y que el Espíritu Santo nos guía hoy y siempre. Gracias, Señor Padre misericordioso, porque en los momentos agobiantes tú has sido nuestro bálsamo. Gracias, Señor, porque
tú nos has mostrado el camino. Gracias, Señor, porque tú nos has llevado. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos ha protegido. Gracias, Señor, porque sabemos las pisadas de Jesús y son las que tenemos que seguir. Gracias, Padre bueno. A ti, Padre misericordioso, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en mí, Bogotá. Un abrazo y muchas bendiciones. Hoy el Señor nos invita a renovar nuestras fuerzas. Hoy el Señor nos invita a reflexionar. Muchos oran al Señor por un trabajo, por un estudio, y cuando lo tienen, le dan prioridad y esperan estar nuevamente en conflictos para llegar al Señor. Nosotros no debemos ser de esos, nosotros debemos ser de aquellos que nos mantenemos firmes en Él.